Hola, Donotos. Sé que algunos de ustedes deben tener ahora dudas como: ¿por qué te ves diferente como la vez anterior? ¿Por qué estás utilizando locuendo? ¿Y dónde se metió el autor de este video para ponerle un 1 al tiro? Esa última es bien sencilla, lo que pasa es que Mati tuvo que hacer un trámite urgente. Sip. Solo eso tuvo que hacer y no le pasó nada. Pero regresando con el tema que me distraigo, el día de hoy vengo con una propuesta diferente de video locuendo. Un proyecto para mi universidad que tiene como objetivo indagar la relevancia cultural de las revistas, pero también un intento por innovar en este campo abierto para la discusión cultural por medio de este formato. Así que, ¿por dónde comienzo? ¿Entender el mundo cultural es algo? Bueno, sin duda fascinante. Independiente de la materialidad que nosotros podemos visitar para entretenernos, ya sea por medio de películas, videojuegos, internet, libros, música, entre otros ejemplos. Comprender la cultura y sus matices, es un vasto entorno para indagar en cuanto a las ideas y los matices de una sociedad o grupo social en específico. Sin embargo, para esta ocasión, no vamos a ver nada de eso. El día de hoy, nosotros vamos a enfocarnos en las revistas magazines. Analizaremos de primera vista el contenido que proponen con algunos ejemplares, e indagaremos al final el público al que iba dirigido este tipo de material revisado cautelosamente en la Biblioteca Nacional. Así que no perdamos más tiempo y vemos qué nos espera este viaje. Nuestra primera parada será con ¿qué? Un poco de contexto. Al llegar al Archivo Nacional, decidí de primera mano ver las revistas magazines. Considero muchísimo que si la hipótesis de que las ideas y pensamientos van encapsulados en estos materiales, deben de por lo menos dejar una evidencia hasta en lo más simple. Así que, después de entender ese concepto inicial, decidí enfocarme en las revistas magazines por el interés de buscar hasta en la simpleza lo que fue alguna vez. Pero, ¿por cuál revista me fui en lo físico? Antes de esta actividad, tenía ojeado la revista Flash. Es decir, solo miré un poco de su contenido para un material didáctico, pero no la abordé mucho en su tiempo. Pero me pregunto, ¿qué más tenía? Ahora lo voy a averiguar. Bueno, no exactamente. Flash fue una revista de carácter semanal que se caracterizaba por la variedad de su contenido y dependía mucho de la actualidad y de qué tan dispuesta estaba con tal de mostrar los hechos como eran en su momento. Su distribuidora nacional y internacional fue Editorial Lord Cochrane, bajo la dirección del propietario, Guido Vallejos y editado en Providencia número 9, 711, quinto piso. Otros datos respecto a esta revista, además de ser de la temática magazine, es que esta empezó su publicación en 1963 y terminó en 1967. Según lo que explore por el sistema y ese día de visita, la revista tiene disponible desde 1967 hasta 1968 en físico, disponibles en el Salón Pablo Neruda. ¿Pero qué tal es el contenido? Después de revisar múltiples ejemplares del 67, que abarca el principio, mitad y final de ese año, puedo mencionar un par de cosas que llaman la atención. En principio, como lo señalé, la revista tiene su eje de interés por la actualidad. Sin embargo, se enfoca mucho en el espectáculo y elementos culturales de afuera. Pueden existir artículos dedicados a los artistas del momento y programas, como por ejemplo, una columna dedicada a entrevistar a Adam West y la serie de Batman. Si bien, también existían secciones de fútbol nacional y de los equipos de la época para alivianar entre medio, otras columnas llegaban a ser terribles llegando al amarillismo puro. Por poner un ejemplo, la columna de la muerte de Violeta Parra, es todo lo descrito. No solo esta columna de Luciano Cruz, poseía un lenguaje dramático para entregar un contexto más melancólico a sus fanáticos, sino que también, la página estaba acompañada por fotos del cuerpo cubierto de la cantante. Sin embargo, algo positivo que se puede mencionar es mencionar la estética que poseía la revista y su esfuerzo por entregar algo de calidad. Las imágenes y la edición de la imprenta era alta para su época, y buscaba entregar realismo a su relato. Oye, ¿cuándo viene mi parte? Bueno, después de salir del Salón Pablo Neruda luego del morbo, me fui directo al salón de abajo por un microfilm para indagar otras revistas. Y después de llegar, Mati estuvo decidido para conseguir investigar nuevos ejemplares para cumplir la cuota y la verdad es que solo revisó un ejemplar. Lástima. Aún así, la revista seleccionada fue diferente por el foco y su público, pese a ser el mismo concepto. Pese a ser una revista magazine, fue realizada una década antes de Flash y con otro público en mente. Familia, fue una revista de publicación semanal que buscaba difundir entretenimiento, consejos, anuncios y novelas. El ejemplar 241 no posee una fecha exacta de su publicación, pero sí una aproximación al año de 1940. Su editorial, dirección, director y distribuidora fue Zigzag, ubicada en casilla 84, 81, Santiago de Chile.
Y este ejemplar observado fue la segunda edición de la revista publicada entre 1935 hasta 1940, siendo la primera versión del año de 1910 hasta 1928. Ya yendo al contenido de la revista en sí, hay aspectos destacables por diferentes lados. Por una parte, el nivel de impresión y de ilustraciones expuestas son impresionantes para la época. Si bien las ilustraciones predominan la revista, debido al alto coste de producción, se aprecia que hay un intento por entregar calidad incluso si los anuncios llegan a tomar páginas o secciones enteras de la revista. Siendo este otro aspecto a destacar, la revista posee un posicionamiento de productos muy directo con el consumidor. Hay anuncios que llegan a mencionar la importancia de tener o comprar dicho recurso para el bien de su familia, pero logran pasar desaparecidos por el contenido y la estructura de la revista, lo cual es otro aspecto a destacar. El orden de la revista es bien simétrica, y esto permite entregar mayor variedad de contenido. Por ejemplo, existen secciones para novelas y cuentos, un consultorio por medio de cartas, entrevistas, fotos de vestidos, recetas de casa, entre otros. La variedad para ser semanal es bien extensa y puede llegar para ser útil en los momentos más oportunos. Y en general, si bien se puede destacar que la revista llega a abarcar mucho, eso también la hace difícil de considerar analizar, por lo extenso que llega a ser en algunas ocasiones. Pero a fin de cuentas, la revista posee un objetivo clave y ese es mostrar una vida perfecta para la mujer perfecta. Bueno, ¿qué venía ahora? Ah, me acordé. Y bien, el tercer ejemplar de revista para analizar fue difícil. No en el sentido de que fuera complejo de buscarla, sino porque tenía muchas opciones de revistas para seleccionar. Después de terminar con mi investigación en la biblioteca, y luego irme a casa, terminé por dejar el trabajo de lado y me puse a pensar de que podía ser el último ejemplar. Como primera opción, tenía pensado analizar un ejemplar de la revista Rincón Juvenil, pero no habían ejemplares completos digitalizados. Por otro lado, tenía como opción analizar Manpato. Pero, no había un acceso directo a la visualización dentro de la plataforma. Sin embargo, pronto me topé con una colección que me llamó la atención por lo particular de su enigma. Crack, para sorpresa de nadie, es una revista de carácter semanal publicada el 15 de enero de 1937 y finalizada el 20 de diciembre de 1939. La razón del por qué escogí dicha magazine fue por el enigma que causó al ver la pobre condición de su preservación, como a su vez, la nula información disponible en el archivo. Según los datos entregados tanto por el archivo online como por la misma Wikipedia, la revista fue publicada, editada y distribuida por Zigzag y contó con aproximadamente 78 números en total. Sin embargo, para aportar un poco a los detalles de esta revista, como también la revista anterior, puedo entregar un par de datos de la editorial de la época. Según la información en Memoria Chilena, Zigzag es una empresa que resultó de la fusión de los empresarios Agustín Edwards McClure, el dueño de El Mercurio durante la década del 20, y Gustavo Elfman Reimers, quien ya había incursionado en el mundo de las revistas con sucesos y era el CEO de la compañía. Con dicha fusión, la empresa se dedicó a la distribución de múltiples libros y para finales de los años 30 e inicios de los 40, se dedicaron a la publicación de revistas. Actualmente la empresa sigue existiendo como sello literario, y se adaptaron con el tiempo, pero ¿por qué esta revista no pudo seguir adelante? Eso es algo que veremos ahora. Bueno, después de revisar dos ejemplares abarcando desde el 15 de octubre de 1937 hasta finales del mismo año, entre un total de 56 páginas, puedo destacar algunas cosas. En primer lugar, la calidad de la preservación, como lo mencioné, es un tanto deplorable. Pero un segundo elemento a destacar en general es el eje al foco de la revista en su contenido, el cual no es tan diferente a lo que haría Flash unos años después. El contenido de la revista, si bien tiene en su temática el fútbol, el deporte y el entretenimiento, la magazine tiene de público objetivo a los hombres en general y a hechos chilenos. Pero, también un punto de similitud con Flash, sería el morbo aplicado en cuanto a anécdotas o noticias colocadas en sus páginas. Un ejemplo de esto, sería el artículo sobre la muerte de Gina Lowe y cómo murió, entrando en detalles sobre su muerte por epidermis y su contagio. Sin embargo, otro aspecto a destacar y siendo el tercer elemento de la revista, sería el uso de fotografías detalladas para la época. En cada página revisada, hay por lo menos una imagen que la acompaña y la hace sentirse atractiva para un lector pasivo. En efecto, compa. Flash, a pesar del amarillismo y su foco a las novedades de afuera, tenía en su mentalidad al público activo con el consumo de los productos del exterior y principalmente el entretenimiento, independiente de la edad o del género. Por otro lado, Familia, si bien era un producto con buenas intenciones, que buscaba la conexión entre el consumidor y contenido, era una revista de su tiempo hacia un rol de mujer perfecta. Era un producto para moldear la imagen de mujeres a través de un molde básico y del consumo de productos. Y Crack es el ejemplo vivido de una revista de nicho.
Es un producto que tiene un público en mente con gustos generalizados por el deporte, los artistas de interés, los autos, entre otros. El mundo cultural es interesante por cómo estos productos, pese a entretener, tienen en su base nichos que están dispuestos a seguir un modelo con tal de buscar ocio. Y bueno, como punto final. Cabros, eso sería todo. La verdad, realizar este formato de video fue interesante y creo que lo consideraré como el primer piloto del canal y concepto para mis vídeos locuendo. En caso de que sea de su interés, no olviden suscribirse, compartirlo y darle like para ver si hacemos más vídeos de este estilo. Mi nombre es la figura del monarca y nos vemos.